agosto ya conviene recuperar la rutina y la marcha. Os recomiendo que miréis todos los que tenemos preparados de aquí en adelante. Bueno, pues esta tarde tenemos el placer de contar nuevamente con Pascual Fernández para ver el webinar de liderar y gestionar equipos de trabajo. Mientras os vais conectando el resto y os vais acomodando, pues os voy a contar un poquito acerca de Pascu. Pascu, así es como lo llamamos cariñosamente por aquí. Pascu es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Cardenal Herrera y tiene un máster en Business Administration MBA por Fundesen Business School. Profesionalmente se ha desarrollado en los ámbitos de desarrollo de negocio, comercial y marketing en empresas como Serca, Terrapilar y Casamayor, antes de dar el salto a Calcedonia. En Calcedonia trabajó en la zona de Levante, Madrid, Barcelona e Italia, gestionando facturaciones de 50 millones de euros, con 66 puntos de venta y 450 personas a su cargo. Pues habiendo tenido tantas personas a su cargo, es perfecto para contarnos cómo liderar y gestionar equipos de trabajo. Deciros también que las preguntas las formularé, las que tengo ya, que me han llegado, y las que queráis hacer que se os ocurran durante el webinar, las formularemos al final del webinar. Pues nada, Pascu, aquí estamos deseosos de escucharte. Cuando tú quieras, comenzamos. Pues arrancamos ya. Enseguidita iniciamos este webinar. Bueno, primero a todos agradeceros vuestro tiempo. Es septiembre, pero podríamos decir que es prácticamente agosto y sentarnos, bueno, media hora, 35 minutos delante de un ordenador a mediodía, pues puede resultar hasta incluso un poco difícil a estas alturas con 35 grados en la calle. Bueno, hace unos días, sinceramente, hace muy poquito tiempo, Vanessa y Enrico me invitaron a hablar de lo que he estado haciendo durante los últimos 7 años de manera directa y bueno, los 10 años atrás, que al final es un poquito de lo que vamos a hablar esta tarde, de liderar y de gestionar equipos de trabajo. Bueno, antes de arrancar me gustaría empezar con dos pequeñas reflexiones, partir de dos hipótesis y de ahí ir tirando el hilo y hablar un poquito de los equipos de trabajo, de qué actitudes hay que tener y de qué herramientas podemos o no debemos utilizar. Al final la primera reflexión con la que arrancaría es hablar de equipo es hablar de recursos humanos. Esto en el último curso de dirección de equipos y recursos humanos que hice aquí en esta casa en Fundesen, es una de las preguntas que salieron a la palestra, porque al final yo tengo un perfil comercial, no vengo del mundo de recursos humanos, pero al final mis recursos, los recursos de la gran mayoría de nosotros son las personas. Entonces saltaba esta pregunta de decir, a ver, si yo trabajo con personas, pertenezco al mundo de recursos humanos, es algo exclusivo a las personas, al mundo de recursos humanos. Bueno, aquí es difícil poner una barrera. Sé que recursos humanos es una parte para mí fundamental de la empresa en lo que es a lo mejor la captación, el seguimiento, la formación y la ayuda continua, pero al final ellos están en un mundo paralelo, por decirlo de alguna manera, un mundo que nos resulta muy útil y que es una herramienta más que necesaria en nuestro día a día, pero al final los recursos humanos los trabajamos más las personas que estamos en contacto con equipos, y es una diferenciación que siempre cuando hablo de equipos y de gestión de equipos me gusta puntualizar. Y luego, pues bueno, no sé, no tengo ni idea de cuántos manuales hay, de cuántas recetas, de cuántos cursos online, de cuántas academias hablan de esto de gestión de equipos. Y hasta cierto punto yo no sé si se pueden, como pongo aquí, aplicar recetas, aplicar una fórmula para gestionar equipos, porque al final los equipos están configurados por personas y cada persona es de una manera, cada persona es de su padre y de su madre, y no podemos aplicar un método único, una receta mágica que nos garantice el éxito. Una vez dicho estas dos cosas, ¿vale? Yo os voy a hablar simplemente de mi experiencia, tanto en la carrera como en Fundesen, en el máster, como en distintos cursos. Al final yo lo que saco no es la bibliografía, porque al final estamos en un mundo de
donde la comunicación está al alcance de todos, tenemos una herramienta como es Internet y que podemos acudir a ella, y yo creo que al final estos webinars son más útiles porque nos hablan de la experiencia de ciertos años, mejor o peor experiencia, con mayor o menor profundidad, pero al final la utilidad pues es el día a día. Entonces, mirando atrás, cuando me puse a hacer el webinar, pues saqué 12 puntos de la experiencia de estos últimos años que espero que os sirvan de ayuda, y en torno a esto va a girar la exposición. Bueno, pues empecemos con el primer punto. Cuando trabajamos con un equipo, lo primero y lo más importante es crear una actitud favorable en el equipo. Bueno, yo he trabajado con equipos que ya me he encontrado cuando empecé a trabajar en la empresa en la que inicié. He tenido la gran suerte de trabajar con equipos desde cero, he trabajado con equipos que han ido evolucionando, pero al final la base en las tres maneras distintas y los tres equipos, las tres configuraciones, un equipo nuevo, un equipo ya establecido y un equipo que se va renovando, al final la base es crear una actitud en el equipo. Al final, sea cual sea el precedente, para mí el primer paso, como os decía, es crear la actitud, y una actitud se crea primero escuchando a todas las partes del equipo, tanto es importante para ellos el último que ha entrado, el que más experiencia tiene, el que más sabe y el que menos sabe. No tendremos que priorizar por las cosas o por la herencia anterior, eso es algo que tenemos que desechar, que al final, si nos toca liderar un equipo, es importante escuchar a todo el mundo. La segunda cosa que debemos hacer es observar. Después de haber cogido toda la información, el siguiente paso debería ser dar nuestro ejemplo antes de exigir. Pues es recomendable el primer paso siempre darlo nosotros, y luego al final pues corregir aquellas cosas que creamos que no son las adecuadas, que se deberían mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el primer punto clave para mí es crear esa actitud favorable en el equipo. La segunda es crear un sentimiento de pertenencia. Esto para mí es más que fundamental. Y luchar, crear este objetivo común y trabajarlo con pasión. Son tres cosas que siempre me han funcionado, que bueno, que por suerte o por desgracia, más bien yo lo veo como suerte, es algo innato. No puedes acudir a ningún manual para decir, oye, ¿cómo hago que las personas de mi equipo creen un sentimiento? ¿Cómo hago partícipe a todo el mundo de este objetivo común? ¿Y cómo creo pasión en los integrantes de mi equipo? Pues al final, la primera regla, por mi experiencia, es siempre trabajar a largo plazo. Al final, aquellos equipos que tienen un periodo de vida muy, muy corto es porque tienen un objetivo muy, muy concreto, y al final no hace falta un equipo para trabajar un objetivo que es concreto y es a corto plazo. Al final los trabajos en equipo suelen ser más a largo plazo, y así es como yo lo veo. Todo aquello que se salga del largo plazo al final son individualidades y lo deberemos gestionar de una manera distinta. Al final hablamos de sentimiento. Yo me acuerdo que con el brand manager de la empresa en la que trabajaba era una de las discusiones que más, pues con las que más luchaba contra ella en el día a día. Bueno, hay gente que es de la vieja escuela, como el brand manager de la última empresa en la que estuve trabajando, y yo, por llamarlo de alguna manera, soy de la nueva escuela. Al final, creo que cuando ordenamos, creo que cuando somos exigentes y creo que cuando no escuchamos, pues al final perdemos un poco el hilo del equipo y al final las personas no nos siguen. Cuando creamos un vínculo emocional y hacemos partícipes a todo el mundo de nuestra pasión y de alcanzar este objetivo, es cuando hacemos que, estando no presentes en el equipo, estando o no presentes en el día a día de las personas, pues al final luchan por ese objetivo que tenemos todos los equipos en el final de nuestro camino. La tercera clave, pues al final un líder, alguien que gestiona equipos, lo que tiene que hacer es que los objetivos se logren a través de otras personas, gracias a otras personas. No hay que machacar,
¿vale? Pero sí que hay que hacer que hagan el trabajo, porque al final yo muchas veces me he enfrentado con personas de mi equipo que decían, no, no, es que necesito que tú me digas cómo he de hacer el trabajo. Al final muchas veces yo os decía, no hay que ser exigentes. Bueno, yo soy el primero que me exijo a mí y en segunda medida te voy a exigir a ti. Al final era tan fácil como sentarme delante de él y ser claro y conciso. Al final, cuanto más claros seamos con nuestros equipos, a la larga más nos lo agradecen. Porque imaginaos que os tenéis que sentar un día delante de ellos y decir, no me sirves. Han pasado 3 años, llevas 3 años en mi equipo, no te he dicho nunca nada y 3 años después te digo que no vales. Os puedo asegurar que lo hice, es uno de los errores que cometí. La cara de mi compañero pues era difícil de gestionar y sus sentimientos más todavía. Entonces, cuando nos piden cómo he de hacer el trabajo, es tan fácil como enfrentarse a la persona y ser claro. Yo al final siempre les digo, es que mira, si tengo que hacer al final tu trabajo y lo tengo que hacer como yo quiero, para mí es más sencillo porque va a salir tal y como yo quiera si lo hago yo. Entonces, si te necesito a ti en este equipo, es porque necesito tus ideas, necesito tu forma de trabajar y necesito tu autonomía. Si yo al final te digo cómo tienes que hacer las cosas, el paso a paso, pues al final me resulta más sencillo hacerlo a mí. Entonces, cuanto más claridad haya y mayor definición haya en el trabajo, luego está claro que hay que hacer un seguimiento, ¿de acuerdo? Pues entonces, al final lo que tenemos que aplicar es una visión muy global, es dejar claras, muy claras las reglas del juego, hay que utilizar la motivación, hay que utilizar la implicación, hay que hacer, como os decía antes, un seguimiento, tenemos que tener la capacidad de influir de manera positiva sin que se note, porque al final cuando influenciamos de una manera que es muy obvia, al final no le estamos dando autonomía a nuestro equipo, que es una de las cosas que yo, que a la vez que lidero, también formo parte de un equipo que es más grande que yo, exijo, y me imagino que cualquiera de vosotros también, todos exigimos determinada autonomía. Pues las personas con las que colaboramos no son distintas a nosotros, también nos lo exigen. Y luego tenemos que aprender como yo llamo, a lidiar con la distancia. Bueno, hay equipos codo con codo, pero depende del área geográfica o del trabajo que realicemos, lo mismo tenemos en juego la distancia. Con eso también hay que lidiar, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente punto. Un líder al final siempre tiene que tomar decisiones difíciles, más o menos agradables. Hay decisiones agradables que son difíciles, estas son más llevaderas, pero también hay decisiones difíciles y desagradables. Pues al final, algo que siempre me gusta decir es remarcar lo que es responsabilidad. Al final, responsabilidad es la habilidad de responder, que va junto con un cargo de líder o con un cargo de director, va con el cargo del que lleva personas a su tutela. Pues bueno, pues el objetivo está claro, que es tomar decisiones. Nunca hay que perder de vista lo que nos facilita esta toma de decisiones difíciles es tener claro que la suma de las individualidades es lo que hace el equipo. Si tenemos que prescindir de partes del equipo o enfrentarnos a partes del equipo, bueno, pues yo os diré que soy una persona muy paternalista, que me pongo siempre en el lugar de la otra persona, y algo que a mí me ha ayudado a enfrentarme a estas situaciones difíciles, ya sea un despido, ya sea mal dicho, echar una bronca o dejar las cosas claras, al final es pensar en el objetivo y pensar en el grupo. Si nos ponemos que estamos, como yo he estado gestionando tiendas de 10 personas, hay una persona que no es buena para el equipo, que hace mal, pues al final es decir, oye, sigo pensando en personas, pienso en las 9 personas restantes y lo que tengo que es trabajar para estas 9 personas que están haciendo bien su trabajo. A la otra le daré las oportunidades que necesite, le daré la formación que necesite, le corregiré las veces que necesite, pero si tengo que llegar a ese momento en el que tengo que tomar una decisión más o menos agradable, pues al final va con nuestro cargo. Algo importante también en este punto es no aferrarse al cargo y no dejar de tomar decisiones por el miedo a represalias posteriores, porque al final todos tenemos un jefe por arriba
o casi todos, y pues bueno, para tomar decisiones es importante no sentirse que somos dueños del puesto, sino tomar decisiones que vayan en función de ese objetivo que nos hemos marcado. Y bueno, a veces tenemos que dejar la reflexión de un lado y tomar decisiones, que esto también es muy importante. Bueno, al hilo con lo que decíamos anteriormente de tomar decisiones, manejar la complejidad del mundo que nos rodea y el no consenso a la hora de tomar acciones, pues es otra de las cosas a las cuales nos tenemos que enfrentar día tras día. Bueno, pues estamos en un mundo que nos voy a describir, en una sociedad que nos voy a describir, que cambia constantemente y cada vez más y cada vez en mayor medida. Pues al final nos tenemos que adaptar a estos procesos de cambio rápido y de cambios puntuales. Tenemos que ser los primeros que nos debemos adaptar a estos puntos y tenemos que tomar decisiones constantes y decisiones constantemente. A veces tendremos que, depende de la complejidad del cargo emocional, pues tendremos que tomar decisiones más reflexivas, decisiones más intuitivas y decisiones a veces que hay que tomarlas con la cabeza y otras con el estómago. Yo os diría, he tomado decisiones también con el corazón que bueno, en lo que son los negocios y en lo que se refiere a equipos, esa parte tenemos que descartarla, debemos ser más fríos. Siguiendo adelante con cada uno de estos tips, son 12, ya vamos por la mitad. Nos tenemos que orientar a la acción. Bueno, los dos puntos anteriores iban un poco encaminados a esta parte, ¿vale? Pues eso, al final, hoy por hoy, pocas estructuras empresariales son verticales. Nos encontramos con muchísimas estructuras que son horizontales. Entonces, no podemos mirar hacia los lados para tomar decisiones. Las tenemos que tomar nosotros mismos. Y bueno, la tendencia del mercado, por lo que estoy viendo últimamente, es que todavía se aplanen más estas estructuras empresariales. Y como os decía, no podemos mirar para tomar decisiones a otros. Tenemos que tomarlas nosotros mismos, con lo cual es importante no perder de vista, como os decía antes, el objetivo. Al final, todo tiene que ir encaminado a esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al final todas estas decisiones que hablábamos antes van a ir cargándose más de razón, de criterios objetivos. Tenemos que huir de los criterios subjetivos y esto va a ser las decisiones y el objetivo final y los objetivos que nos pongamos día a día va a ser una pata muy importante para ayudarnos a orientarnos a la acción. No solo nos tenemos que orientar nosotros, también tenemos que orientar a los equipos, orientar a aquellas personas que toman decisiones en el día a día, que toman decisiones por otras personas. Y también es importante, que me estoy encontrando últimamente, es tomar decisiones que dependen de mí, pero necesito a otros para tomarlas. Al final esto también es liderar. Hay gente que no forma parte de tu equipo y que influye en tus decisiones. Pues al final también hay que trabajar y que lidiar con estas personas. ¿De acuerdo? Vamos al séptimo tip. Estamos, como decía antes, estructura plana y bueno, un líder, pues algo con lo que se enfrenta el día a día y que hay millones de libros que hablan de ello, es la soledad del líder. Pues al final nos tenemos que autorregular y tenemos que tener una grandísima capacidad de autocontrol. Tenemos que tener muchísima autonomía. Una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que debemos ser un paraguas para nuestro equipo. Es decir, bueno, pues hay errores que se cometen dentro del equipo y al final, si nosotros somos la cabeza visible del equipo, el error lo tenemos que asumir nosotros. Y os diría un pasito más allá todavía. Yo, a mí personalmente, por mi forma de ser y por lo que he visto que esperan las personas de mis equipos y al final hasta amigos,
ahondar en el error al final para mí es una pérdida de tiempo. Cuando se comete una equivocación, yo creo que lo primero que hay que hacer es trabajar en la solución, y una vez ya que está resuelto este problema, que tenemos que tener mucho autocontrol para no soltar, hemos de trabajar en evitar que suceda el error de nuevo. Es decir, que ha pasado, pongamos medidas para que no vuelva a pasar. Pero lo primero que espera nuestro equipo, os puedo asegurar que es resolución del problema. No es quién ha sido el culpable. Esto ya vendrá luego después. Primero hemos de trabajar en el objetivo primario, que es sacar el trabajo adelante. Luego después ya pondremos los medios para que no vuelva a ocurrir. Y otra de las cosas que es importante y que yo también he cometido el error de hacerlo y que me he dado cuenta que al final pues sale el tiro por la culata, es no desahogarse con el equipo. Y cuando digo no desahogarse, no me refiero a lo obvio, no me refiero a me han echado la bronca desde arriba, pues ahora yo me descargo sobre ti, o me descargo contigo, mejor dicho. Ese error casi somos todos conscientes de que no lo podemos permitir. Un error del cual yo no era consciente, y bueno, esta experiencia de la que os hablaba me ha hecho ver, es que tampoco me puedo desahogar con un integrante del equipo, porque al final se empiezan a confundir papeles, pasamos parte de nuestra carga, de nuestra responsabilidad a ellos, y al final les estamos pasando algo que es nuestro, lo contagiamos, y al final, una vez que se contagia el equipo, es difícil darle la vuelta si la carga emocional es negativa. Es muy difícil darle la vuelta a esta situación. Entonces, como os decía, hay que lidiar con la soledad del líder, que al final hay mecanismos para lidiar con esto. Pues bueno, yo soy una persona que trabaja mucho y le encanta trabajar por objetivos. Me pongo objetivos a corto plazo y me automotivo. Pues al final, para lidiar con esta soledad, nada mejor como alcanzar metas. Es como el equipo, cuando consiguen un objetivo se sienten bien, pues nosotros igual, no somos diferentes a ellos. Hay que tener una gran autonomía, hay que ser un paraguas del equipo, y sobre todo recordar no desahogarnos ni con ellos ni para ellos. El octavo tip. Bueno, pues al final tenemos que tener una gran orientación al desarrollo de cada una de las personas que configuran nuestro equipo. Al final, un líder debe dedicarse a sumar, no puede restar, siempre tiene que dar algo más a las personas. Un líder ha de hacer crecer a cada uno de los integrantes de su equipo. Al final, un equipo es la suma de las individualidades, y cuanto más individualidades haya y mejores sean cada una de las piezas del equipo, al final vamos a obtener unos mejores resultados. Yo prefiero rodearme de personas que son mejores que yo, y luego yo ya lidiaré con ellas, haré que se solapen unas con otras, haré de grasa para que la máquina funcione bien, pero yo prefiero rodearme de personas que me superen. Al final, para mí eso es una regla de sabios. Hacer que cada una de las partes tengan éxito y que se sientan partícipes del éxito. Esto también es muy importante. El éxito no es del líder. ¿Vale? Esto también pertenece a la soledad del líder. El éxito es del equipo, es de todos, no es de la persona que está a la cabeza. Hay que tener muchísima honestidad. Cuando nos equivocamos nosotros, hemos de ser los primeros que asumen el error. Cuando el éxito es de otra persona, tenemos que hacérselo ver al resto de integrantes del equipo. Al final, simplemente ponerse en la situación del otro, ponerse en el papel del otro, ponerse en la piel del otro, para saber cómo tenemos que lidiar con el día a día de los equipos. Algo también a lo cual nos enfrentaremos y me he enfrentado, es pues el dejar marchar contra la desmotivación, como digo yo. Bueno, pues todos seguramente hemos tenido personas en nuestro equipo muy válidas que dentro de nuestra organización no pueden crecer, y al final nos tenemos que enfrentar con ese momento de sentarnos y decirle: mira, eres una persona muy válida,
pero tienes que volar, porque si quieres ser alguien el día de mañana, aquí al final lo único que estás haciendo es calentando la silla. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Pues al final está claro que depende del perfil de nuestro integrante del equipo, pues al final a la larga tenderá a desmotivarse, porque la experiencia me da que no solo lo económico es lo que nos mueve, sino la capacidad de mejora y de crecimiento continuo al final se impone sobre la económica, y si no somos lo suficientemente justos con nuestros equipos, al final se obtiene un retroceso, que es la desmotivación, y reconquistar a una persona desmotivada os puedo asegurar que es de las labores más difíciles a las cuales me he enfrentado. Y resumen de todo esto, al final no tenemos que ser egoístas. Como decía, el éxito es de todos, y si alguien se merece más y se merece por encima de mí, pues al final, oye, a mí me hace sentir orgulloso que personas que empezaron conmigo, personas que una anécdota que casi siempre cuento es, yo tenía una compañera que ahora es área manager de una empresa del sector de la hostelería. Se creía que el Excel era simplemente una tabla donde tú metías números, no sabía que era una herramienta de trabajo. Pues al final, cuando ves que una persona que tenía estas carencias está en una posición o igual o mejor que la tuya, pues al final te hace sentir orgulloso. Entonces el huir del egoísmo es muy importante para gestionar equipos. Cambiar la mirada. ¿Qué queremos decir con cambiar la mirada? Bueno, pues al final una de las cosas que os pasará es ¿qué hacemos con esta persona? Trabajo sobre sus virtudes, trabajo sobre sus defectos, le hago ver sus defectos, le hago ver lo buena que es. Bueno, pues al final a mí me gusta más hacer hincapié en la mirada de la capacidad que en la mirada de la incapacidad. Porque al final tenemos que hacer que las personas se sientan importantes, que las personas se sientan capaces, y al final para esto pues tenemos que trabajar desde sus fortalezas y no desde las debilidades. Con esto no quiero decir que pasemos por alto las debilidades, pero al final si hacemos única y solo hincapié en las debilidades, pues al final lo que obtenemos es inseguridades en las personas de nuestro equipo. Y yo al final, no sé vosotros, pero yo no quiero personas inseguras dentro del equipo, quiero personas seguras. Entonces, lo primero que hemos de hacer es observar y ver las habilidades de cada uno de los integrantes de nuestro equipo, darle trabajo que estén relacionados con estas habilidades, y una vez que ya se sientan fuertes y capaces de hacer ese trabajo, trabajar las áreas de mejora. Es importante, pero si ponemos una regla, yo haría 3 capacidades contra una incapacidad, por decirlo de alguna manera. También os diré que si es una incapacidad, tal cual, definimos incapacidad, es algo con lo que trabajar va a ser imposible dependiendo de la que sea, porque hay habilidades que son innatas y que no merece la pena invertir ni un segundo de nuestro tiempo, y hay otras habilidades que sí que se pueden trabajar. Primero nos tenemos que sentar, hablar con la persona, reflexionar nosotros luego, y luego ver si son tareas en las que se puede trabajar o no, porque no estamos ninguno de nosotros para perder el tiempo. Entonces, consejo que os doy, trabajar sobre las capacidades primero, y luego trabajar algo sobre las áreas de mejora. Algo que es la receta sí o sí, es la paciencia. ¿Vale? Paciencia, 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 paciencia y más paciencia. Recordar que el trabajo de un equipo es un trabajo a largo plazo, es un trabajo que una de las bases tiene que ser nuestro ejemplo. Para ello siempre tenemos que conocer perfectamente cuál es el trabajo de nuestro colaborador, porque si en algún momento acuden a nosotros y no lo conocemos, os puedo asegurar que no habrá una segunda o una tercera vez. La segunda vez ya se buscará en la vida y probablemente no se haga como nosotros queramos, y entonces ya tendremos ahí un punto de discordia. Hay que
conocer antes de actuar, hay que pensar hasta 10, hay que invertir para obtener resultados. Tenéis que recordar siempre que trabajar con un equipo es una carrera a fondo, no es una carrera, no es un sprint. Hay que tener siempre un pensamiento estratégico, no hay que pensar en el hoy, hay que trabajar en el hoy, pero hay que pensar en 2, 3 meses vista, ¿vale? Es otra de nuestras responsabilidades con el equipo. Nosotros no podemos estar única y exclusivamente pendientes en el día a día, debemos de gestionar el tiempo. Tenemos que definir el trabajo perfectamente, tenemos que acotar pequeñas metas para que nuestros equipos se vengan arriba y trabajen con mayor capacidad de consecución de objetivos, sin dejar de mirar a la meta global, que es otra de nuestras responsabilidades. Bueno, estamos acabando. Aprender a lidiar con las dinámicas del grupo, ¿vale? Esto es una de las cosas importantes. Bueno, se me ha olvidado comentaros antes que no la primera es más importante que la 11ª, ¿vale? Casi esto diría que es de las primeras cosas que tenemos que hacer. Antes, en el primer tip os decía, hay que observar, hay que conocer antes de actuar y antes de corregir. Pues al final algo muy importante es saber cuáles son los entresijos de nuestros equipos, saber cuál es el know-how de los equipos, saber las fases del trabajo que hacen nuestros colaboradores, saber qué roles hay dentro de nuestro equipo y conocerlos y saber cuáles son sus pros y sus contras. Hay que conocer muy bien el trabajo para hacer que ellos trabajen de manera óptica. Hay que ser muy consciente que también hay dinámicas de retroceso dentro de los equipos y esto es casi lo más importante, saber identificar cuáles son estas áreas de retroceso para no caer más de una vez sobre ellas, porque bueno, tropezar en una piedra está bien, pero cogerle cariño a la piedra ya es un problema, entonces no seríamos buenos líderes. Identificar también a los ladrones del tiempo, que pueden estar dentro de nuestro equipo o dentro de nuestra empresa. Esto también es algo que es importante identificar. Y bueno, ya para acabar, algo con lo que me he enfrentado y os enfrentaréis vosotros, pues al final son con los egos de las distintas personas que forman parte de nuestro equipo. No sé hasta qué punto tener muchos egos en el equipo es positivo o negativo. Yo prefiero tener egos, gente que diga lo que opina, gente que no se esconda, gente que se enfrente, porque al final esas personas son las que sacan el trabajo adelante. Yo creo que lidiar con egos es lo que os decía antes, conocer a las personas, conocer sus inquietudes, conocer por qué se mueven y una vez que conocemos esto, bueno, pues es trabajar con ello. Claro, está claro que depende de las capacidades que tengamos cada uno, el lidiar o no saber lidiar con ego es muy difícil, pero al final todos tenemos una herramienta, pues algunos tendrán el humor, otros tendrán la empatía, otros serán capaces de abstraerse de lo que son los sentimientos a la hora de trabajar con personas, otros utilizarán los sentimientos a su favor. Al final es encontrar esa cualidad que nos diferencia del resto, trabajar con ella y trabajar sobre ella con los equipos. ¿Vale? Y sobre todo algo que también es muy importante es la adaptabilidad de nuestras capacidades para trabajar con los diferentes egos que tenemos en el equipo. Y bueno, también está hablando ahora de equipos. El título del webinar también hablaba de líder, pero bueno, creo que he ido hilando las dos cosas a la vez, pero sí me gustaría acabar haciendo un pequeño resumen de qué es un líder. Bueno, pues para mí un líder es aquella persona que actúa sin actuar, no que actúa a la sombra, que también, ¿vale? Pero al final yo sí que he visto que cuando somos demasiado obvios,
al final estamos siendo individualistas porque estamos influenciando demasiado. Está claro que tenemos que influir, pero al final no se tiene que percibir esta influencia porque si no al final está por encima la individualidad del equipo. Entonces tenemos que influenciar, tenemos que actuar, pero no siendo dictatoriales. ¿Vale? Al final, a veces hay que hacer que otros actúen en vez de actuar nosotros mismos, que no está reñido con que si otros no actúan, debemos actuar. ¿Vale? Un líder para mí también es aquel que dice sin decir. Volvemos otra vez a influenciar. Es, bueno, pues cuando nos enfrentamos a un miedo, a un problema, a una inaptitud de un colaborador nuestro, al final debemos huir de la obviedad, ¿vale? Y tenemos que hacer pensar a la otra persona y que llegue a lo que nosotros pensamos que es lo mejor por él mismo. Porque al final, si somos nosotros los que ponemos la solución encima de la mesa, probablemente se vuelva a caer de nuevo en el mismo error, en el mismo problema, en la misma incoherencia o no saldrá adelante el proyecto. Entonces, muchas veces, aunque tengamos muy claro qué es lo que hemos de hacer, es mejor ir guiando para que se haga, ¿vale? Pero tenemos que estar encima, porque si no tienen esa actitud o esa capacidad o esa aptitud, pues debemos estar muy encima de nuestros equipos, pero no debemos ser muy obvios. Y luego el líder, como os he dicho antes, aquel que hace de paraguas con el equipo. Pues muchas veces me he comido guantazos, por decirlo de alguna manera, que no me pertenecían, pero al final esto también lo esperan las personas de nuestro equipo. Al final forma parte de nuestro cargo, es una de nuestras responsabilidades. Sería muy fácil, que para mí es de cobardes, decir, no, es que ha sido X, ha sido Y, no volverá a pasar. No, pues es más fácil decir, no te preocupes, la solución a esto es esta y no volverá a pasar. Y luego ya pondremos, como hemos dicho antes, las medidas que debamos poner para que no vuelva a ocurrir. Pero primero es asumir la responsabilidad nuestra por nuestro equipo y luego trabajar todos para encontrar la solución. No sé si es lo que os esperabais del webinar, si no, si la experiencia os ha servido de ayuda, si os he vuelto loco dando saltos de un sitio para otro, pero bueno, quería huir un poquito de manuales y quería daros algunas notas muy concretas para que os ayuden en el día a día con la gestión de equipos manuales. Tenemos todos al alcance, como os he dicho antes. Os dejo también mi correo electrónico, ¿vale? Por si os queréis poner en contacto conmigo. Prometo contestar antes o después, ¿vale? Pero tenéis mi promesa de que obtendréis respuestas. Y ahora, como decía Vanessa, pues lanzarme las preguntas que creáis necesarias. Bueno, Pascu, muchas gracias por tu webinar. Seguro que la gente se ha quedado súper contenta porque nada mejor que la experiencia de alguien que ha trabajado con tanta gente y compartirla para que aprendamos todos. Y sí, tengo unas preguntitas que hacerte. Te leo. Vale. Dice, una habilidad social muy desarrollada es suficiente para gestionar de forma efectiva a un equipo. Y añade que posee esa habilidad, pero no responde a las demandas laborales de una persona. Imagino que debe ir unido. Sí, vale, más o menos creo que pillo la finalidad de la pregunta. A ver, casi me he adelantado a la respuesta hace unos minutines. Es importante, ¿vale? Como os decía antes, tener una capacidad y ser muy conscientes de ella, que será nuestro punto de fuerza. Está claro que esa será pues nuestra base de trabajo, por decirlo de alguna manera, pero está claro que si con esta habilidad pues bueno, no solventamos el problema de nuestro colaborador y encima la duda o el problema que tenga nuestro colaborador es muy concreta y puede ser desde un aumento de sueldo hasta un mejor horario, pues está claro que por muchas habilidades que tengamos, por mucha empatía
que le estemos dando a esta persona, por muchas palmaditas en la espalda, es lo que os decía. Hay que conocer cuál es, qué mueve a esta persona, y si lo que mueve a esta persona es un aumento de sueldo y yo le estoy dando palmaditas en la espalda, pues probablemente no sea necesario. Al final, mi consejo a esta pregunta sería sentarme delante de él y poner las cartas sobre la mesa, porque al final, si esta situación se sigue alargando, es lo que os decía antes. Al final obtendremos una desmotivación y al final pues lo que supondrá será la salida de esta persona o que se queme y empiece a quemar al resto. Mi consejo es hablar las cosas y si puedo llegar hasta aquí llego y si no puedo llegar, no llego, pero mis cartas te las pongo encima y ya está. Y asumiendo nosotros la responsabilidad, tampoco tiremos balones fuera de, por ejemplo, si estamos hablando, es que es muy difícil responder a esa pregunta, si no sé, por ejemplo, si es una subida de sueldo, no podemos decir, no, es que recursos humanos no. Al final es un integrante de nuestro equipo y él quiere que nosotros le demos una solución. El recursos humanos probablemente pues le dará igual. Al final lo que quiere es una solución por nuestra parte. Sinceridad y tener una reunión cuanto antes con él. Muy bien, Pascu, gracias. Y luego hay dos preguntas más con respecto a gestionarnos a nosotros mismos. Sí. La primera, ¿modificar nuestra forma de funcionar es posible o es improbable? Me refiero a trabajar sobre mis puntos débiles. ¿Sería mejor trabajar sobre mis puntos fuertes y no sobre los débiles? A ver, primer consejo, si estamos hablando de nuestra forma de ser, de lo que son habilidades sociales o si tenemos una habilidad de comunicación, si no estamos hablando propiamente de lo que es trabajo, yo recomendaría no dejar de ser nosotros mismos, porque al final vamos a salir de lo que es el trabajo y pongámonos en, no sé, vamos a comprar y nos encontramos con una persona que la vemos que no es transparente, que nos está ocultando algo, pues al final decimos, este me está intentando vender la moto y huimos de esta persona, ¿vale? Porque al final no está siendo ella misma. Con los equipos lo primero y lo fundamental es no dejar nuestra forma de ser atrás, apoyarnos, como os decía antes, en nuestras fortalezas y está claro que tenemos que trabajar nuestras debilidades, pero nunca dejando nuestra esencia de lado, porque si no al final los equipos no nos verán como una persona sincera, transparente y en la cual puedan confiar, y si perdemos la confianza del equipo os puedo asegurar que mañana mismo deberíamos estar firmando la baja voluntaria, por decirlo de alguna manera, porque no vamos a llegar a ningún sitio. No sé si he contestado a la pregunta. Espero que sí. Supongo que sí. ¿Tratar de ser lo que no somos hará que desempeñemos bien nuestro trabajo? Pues mira, casi la he contestado las dos a la vez. Para mí no, porque, bueno, os puedo decir que yo dejé la empresa en la cual estaba muy a gusto y me sentía más que realizado, precisamente porque estaba dejando de ser quien era yo. Al final, si te tienes gestionar un equipo, necesitas estar con las defensas arriba, con la ilusión arriba, con la motivación arriba y con la ilusión más arriba todavía, porque si no, no puedes trabajar. Está claro que dejar nuestra esencia atrás es un peligro, porque antes o después salta el muelle, como yo digo, seguro. O sea, si eres una persona con un perfil colaborador y empiezas a convertirte o tienes la necesidad de ser una persona exigente con tu equipo de trabajo, pues sí, se puede lidiar con esto durante un tiempo, pero antes o después salta el muelle y vuelves al inicio. Entonces es cuando tienes problemas con el equipo porque no te identifican. Pues, pero tú no me estabas pidiendo esto, ¿cómo saltas ahora con esto? Entonces mi consejo es no dejar de ser nosotros mismos y bueno, si nos tenemos que enfrentar contra la persona, bueno, enfrentar es
entre comillas. Si nos tenemos que sentar con la persona que nos exija cambiar de forma de ser, pues al final es decir, oye, yo trabajo así, confía en mi trabajo, que el proyecto saldrá adelante. Y si hemos de cambiar por los que son integrantes de nuestro equipo, pues diría lo mismo. Nos deberemos sentar con ellos y hacerles ver cómo trabajamos, cómo queremos que se trabaje en equipo y si quieres pertenecer a este equipo, bienvenido, pero nosotros trabajamos así. Hay que a veces enfrentarse con las obviedades, que muchas veces es más fácil huir, pero mi recomendación es que no dejemos correr el tiempo. Así es, Pascu. Pues muchas gracias, Pascu, por tu tiempo. Ya no hay más preguntas. Gracias por estar Perfecto. con nosotros esta tarde y por todo lo que nos has contado y enseñado. Os recuerdo a los oyentes que se ha grabado y que lo vamos a subir a la web de Fundesen Business Topic para que lo veáis las veces que queráis, lo compartáis. Os animo a mirar los siguientes webinars. Y Ujú. nada, Pascu, que muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente y A cuando vosotros. quieras, aquí tienes las puertas abiertas para todos los webinars que tú quieras. Lo sé, ahora cerraremos fecha para el siguiente, que sé que te debo una. Perfecto. Sí, perfecto. Pues nada, a todos los demás un abrazo fuerte. Nos vemos en el próximo webinar. O nos oímos. Chao. Chao.